Ministro de Defensa, también el ministro de Relaciones Exteriores, ha denunciado que habría una preparación dentro de Fuerzas Armadas de un supuesto plan revancha, descontento de Fuerzas Armadas con el afán de desestabilizar al régimen. ¿Cuál es la opinión que le amerita a usted, General José Gallardo? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos, por favor. Buenos días, cordiales saludos a usted y a los radioescuchas. El jefe del Comando Conjunto dijo que la inteligencia militar no les había proporcionado ninguna información sobre el supuesto plan revancha. O sea que, de acuerdo a las informaciones militares, no existe esa actitud de revancha. Bien. Entonces habría que preguntarse de dónde proviene esa información. Yo creo que proviene de gentes allegadas al gobierno que no conocen debidamente las Fuerzas Armadas y probablemente porque escucharon a alguna persona apasionada decir alguna cosa, ya se imaginan que hay en marcha un plan revancha. Bien. Yo creo que eso no existe. Yo creo que las Fuerzas Armadas están dedicadas a cumplir su deber en forma correcta. Cuando se ha hablado que hay 4 jerarquías, según lo dice el asambleísta Fernando Aguirre, de la SUAY, de Sociedad Patriótica, que hay 4 jerarquías que están inconformes porque no se les ha elevado el sueldo 2008, 2009. ¿Puede ser que sí exista esto también cuando el presidente de la República la semana anterior los visitó a los militares para darles alguna explicación sobre el tema del sueldo? Javier Ponce también manifiesta lo mismo. ¿Será que existió ese descontento por los salarios como pasó con la policía? ¿Hay o no, o habría relación esto con esta denuncia del presidente? Bueno, yo creo que mal hacen las autoridades gubernamentales sin la debida información salir públicamente a hablar que hay un plan revancha que está alentado por gente de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, porque así lo dijo el presidente. Gentes que probablemente están influenciadas, o dijo están influenciadas, o eran influenciados por la CIA, y que inclusive habló de traidores. Eso mereció que un grupo de militares en servicio pasivo, que realmente no los identificó, hicieran alguna publicación que dio una pequeña expresión en la prensa, que dicen que las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y en el servicio activo no son ni han sido agentes de la CIA y menos traidores. Yo creo que debe haber más serenidad. Más serenidad, ¿verdad, general? Para apreciar estas situaciones y no precipitarse. Porque las Fuerzas Armadas es una institución que está fundada en la mutua confianza de sus integrantes. Inclusive cuando en algún momento se habló de los pelucones oficiales de la tropa, ese fue un daño profundo a la institución militar, porque el oficial y la tropa sudan juntos en la instrucción y en la guerra, se exponen y sacrifican igualmente. Claro, solo existe jerarquía y no debería existir una división de clases. Claro. Ahora, pero ahí hay otro tema, general José Gallardo, si usted me permite. La presentación de disponibilidad del comandante general de las Fuerzas Terrestres, general de división Patricio Cárdenas. ¿Cuál es realmente la razón oficial? Porque se dice que hay un grupo de personas que dice, tiene relación con esa denuncia del plan de revancha, otros dicen que no. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, el general Cárdenas ha dicho públicamente que él se ha separado de las Fuerzas Armadas por motivos personales. Él es el
único que puede decir su decir, posición. ¿no es Correcto. cierto?, las razones de su separación. Estos son especulaciones. Yo lo que creo es que las autoridades gubernamentales deben hacer un esfuerzo más bien por fortalecer la jerarquización y la disciplina en las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, expuestas en cualquier momento a grandes sacrificios, donde quien manda tiene que mover a sus subalternos, inclusive a exponer su vida y exponerla a él también, debe haber una gran confianza y mutua fe. La jerarquía es el producto de los años de servicio y eso significa experiencia, conocimiento, es decir, una serie de cualidades que se van acumulando y tanto en el nivel oficiales como en el de tropa van señalando los ascensos y por tanto la jerarquización. Eso debe fortalecerse, no debilitarse. Orlando, sí. Sí, General Gallardo, buen día. Orlando Murillo lo saluda. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Osvaldo Jarrín, dice que el gobierno actual ha manipulado el tema salarial y cuestiona la falta de capacidad del actual ministro de Defensa. ¿Qué criterio le merece esta afirmación? Adicionalmente, que el presupuesto para las Fuerzas Armadas bordea los 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.100 millones son justamente para cubrir el pago de las remuneraciones del sector uniformado del país. Bueno, yo no conozco las declaraciones del señor general Osvaldo Jarrín y sin conocerlas menos puedo referirme a ellas. Lo que sí le quiero decir que esto de la homologación de las remuneraciones fue un acto de justicia realizado en el gobierno del doctor Alfredo Palacios, y justamente cuando era ministro general Osvaldo Jarrín. Después el presidente Correa, ese proceso que debía realizarse en 4 años, lo aceleró y lo realizó en 3 años. Quienes hemos vivido la vida militar, donde se está disponible todos los días, todas las horas del día y sus minutos, el año corrido, sabemos que la vida militar exige gran esfuerzo y sacrificio. Muchas veces un pase del oficial o del miembro de tropa significa que la esposa que trabaja debe renunciar a su trabajo. Algunas son profesoras, otras oficinistas, en fin, diferentes actividades. Y esa es una lesión gravísima a su remuneración. Tienen que ir a otro lugar a poner a los hijos en escuelas y colegios. Estas cosas es necesario decirlas, y es de justicia que, como se va a hacer con todos los ecuatorianos, se quiere ahora incrementar a las Fuerzas Armadas un 5.25%, que es el producto de haberse disminuido sus remuneraciones por efecto de la inflación. Eso es lo que yo conozco a través de los medios de comunicación. General José Gallardo, para concluir y agradeciéndole en habernos atendido, recordamos cuando con usted conversábamos en la época en que se redactaba la Constitución de Montecristi, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, inclusive que se le otorgó ahora por esta Constitución, la opción a intervenir políticamente, consignando el voto. El papel de las Fuerzas Armadas históricamente, la Constitución anterior, permitía, inclusive decía que las Fuerzas Armadas eran la garantía de la democracia. Hoy día en el artículo 158 dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertad y garantía de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Usted nos ha dicho que no hay tal plan revancha y que lo que usted pide es más bien prudencia en las declaraciones por parte de los funcionarios de gobierno. ¿Cómo ve hacia el futuro la política ecuatoriana y la posición, el papel de las Fuerzas Armadas en estas épocas, en estos días que tanto necesitamos estabilidad política?
Las Fuerzas Armadas no tienen que inmiscuirse, las Fuerzas Armadas en servicio activo, no tienen que inmiscuirse en las actividades políticas. De allí solamente pueden derivar daños institucionales y para el país. Yo creo que todos debemos respetar esa condición de las Fuerzas Armadas, no tratarla de utilizarla. Ni las gentes de la oposición, ni las gentes del gobierno. Es decir, mantener su condición absolutamente apolítica. Se les dio el derecho a votar, que lo están haciendo con muchas limitaciones, porque justamente el día de la votación las Fuerzas Armadas tienen que emplearse con su presencia garantizar que el proceso se lleve pacíficamente y sin ningún atropello a la Constitución y a la ley. Eso es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Entonces, todos tenemos que estar conscientes de respetar el papel de las Fuerzas Armadas y no tratar de utilizarlo. Muchas gracias, general José Gallardo. Estaremos en contacto en el futuro. Para nosotros siempre es un honor conversar con usted. De igual manera, un gusto haberlos saludado. Felicidades. Muchas gracias. Y lo digo porque el general José Gallardo en su servicio activo fue una persona realmente